La verdad es que en ambos. No, buena pregunta. Buenos días, ¿sabes? Que todo. La verdad es que me sentía bien en ambos, en el mundo en general, sin ni siquiera diferenciar entre uno y otro, sino en la familia y con los abuelos, en la casa, siempre me sentí cómodo. Bueno, y yo fui un niño inquieto, creo yo, o por lo menos a juzgar por la cantidad de veces que llamaba a mi madre a la escuela para hablar de mi comportamiento. Y era en general aplicado en las materias, pero era un poco rebelde y fastidioso con los detalles, que si se decía cómo era o no. Y bueno, llegaba a enervar a compañeros y a profesores. Y en ese contexto recorrí varias escuelas de Caracas. Y por eso tengo varios grupos de escuelas en la red social. Por lo menos tiene esa ventaja. Tengo 3 o 4 grupos distintos. Mi inclinación como adolescente era más bien hacia el diseño gráfico o la arquitectura, que era una referencia que tenía de mis abuelos. Mi abuela era arquitecto, tenía un amigo, Juan Pablo Quintero, del colegio, cuyo padre era arquitecto también, y a él le gustaba mucho el dibujo arquitectónico y dibujábamos juntos, yo aprendí mucho de él. Y el compañero de mi abuela, que era mi abuelo, Gerd Leufer, un diseñador gráfico, me influyó mucho desde el punto de vista gráfico. Y yo me veía como diseñador gráfico. Hasta el día que llegaron a casa, o no llegaron, llegó a casa el primer ordenador que trajo mi padre, una Apple II que venía con un manual didáctico de programación. Y un día lo empecé a leer y empecé a realizar los ejercicios que ponían en el libro didáctico. Y quedé conectado. Y empecé a hacer variaciones, y era mover líneas, mover puntos de colores, generar puntos en locaciones aleatorias, programas por los que pasa todo primera etapa de todo programador. Estos primeros programas dibujaban líneas horizontales o de inclinaciones aleatorias con colores aleatorios, titilantes o no, eran programitas que, lo interesante también, generaban series de números con alguna regla o aleatorios con reglas también. Hay distintos tipos de aleatoriedad. Y esos números que se generaban se usaban para generar las líneas, las posiciones de los puntos, las posiciones, las inclinaciones de las líneas. Entonces había una conexión entre lo numérico y lo gráfico, y de manera automática o algorítmica. Eso me conectó, me fascinó, me quedé enamorado de eso y decidí estudiar computación. Lo que pasó es que esa belleza y ese enamoramiento con la programación y con el resultado no ocurría en el campo de trabajo. En los años 90, la demanda, como casi que todavía, la demanda por el informático es muy grande. Te pagan muy bien, consigues muy buen trabajo, te buscan. Y yo empecé a trabajar muy joven, desde el segundo semestre de la universidad, empecé a trabajar en paralelo y me ganaba mi plática, pero no programaba las cosas maravillosas que me llevaron a estudiar computación. Pero bueno, podía hacer una vida de eso, como pasará a muchos, que bueno, está bien, hago mi trabajo, aunque no tenga pasión por él, pero me sirve. Y al cabo de unos 10 años, después de graduarme,
me topé con un cubo de nylon de Soto, de Jesús Soto, que era una columna de miles de hilos de nylon tensos, verticales, formando una columna cuadrada, muchos hilitos, coloreados en una sección. Y esa sección de color, si las traen un poco de los nylon, forman un cubo de color. Y dentro de ese cubo habían varias zonas del cubo en 3D que tenían distintos colores. Es maravillosa esa pieza. Y allí conecté muchos de lo que había estudiado en la universidad desde el punto de vista de cálculo y matemática, con la posibilidad, no sabía cómo, pero de usar esas funciones que pueden cambiar en el tiempo por medio de los algoritmos, pero que sería interesante poder usar eso como tecnología subyacente o como regla subyacente para hacer mover ese cubo. Eso fue un disparador, un punto de inicio, una chispa que no se vi en el momento, sino 2 años después, porque esto fue en el año 2000. Fue en el rellano de una escalera, entrando a una sala de exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Ahí estaba ese cubo en el rellano. Y la exposición que iba a ver en esa sala era una retrospectiva en el año 2000 de mi abuela, Gecko. Entonces fue un momento de conjunción, como una especie de eclipse, ¿no? Cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna. Y 2 años después tuve el tiempo y la oportunidad de dedicarme a desarrollar la tecnología por pura curiosidad inicial técnica de cómo conectar un programa en un ordenador con un motor para que lo moviera. Hoy en día es casi generalmente conocido en el mundo de la tecnología. Estas son las bases de la robótica para mover elementos gobernados por un ordenador. Pero yo nunca lo había hecho y tuve que practicar, entender y después que funcionó, que era maravilloso darle una tecla, la tecla de la flecha de subir y que el motor girara en sentido antihorario, y a la de bajar y que girara en sentido horario. Entonces había un control. Además, control muy sutilmente te da una sensación de poder. Como cuando tienes el control del televisor. Después podré conectar 8 motores, entonces 2, 4, 8. Ahora, claro, si le doy la flecha de subir y bajar, se mueven todos igual, para un lado, para el otro. Pero como puedo moverlos independientemente. Y 2, ¿cómo los controlo? ¿Qué hago qué es interesante para que se muevan independientemente? Y ahí entra a ayudar lo que son las funciones matemáticas. Entonces, con un valor, una función 0, por ejemplo, si le asignas una posición X en la recta a cada motor y aplicas una función seno a la posición de cada motor, la función te va a indicar una altura distinta para cada motor. Y esa altura la convierte en instrucciones de movimiento para los motores y cada uno se mueve la cantidad necesaria para que la función seno se visualice. Entonces, con un elemento, que es la función, podía gobernar de manera interesante, formal, estética,
un grupo de motores. Y eso está un poco en conexión con esos primeros programas que hice para aprender a programar. Estoy generando números y graficándolos en este mundo tridimensional que me he inventado. Este proceso de desarrollo e investigación duró 2 años hasta que terminé la primera obra, que maravillosamente el museo me la pidió y está expuesta en la entrada. Esa primera obra no era una obra, yo no era un artista. La terminé, unos amigos artistas, Magdalena Fernández, se llama ella, vinieron a casa, yo los invité para que vieran lo que había hecho. Y les encantó. Además, Magdalena trabaja la línea y el alambre. De alguna manera, un legado de mi abuela también. Ella se inspira mucho. Pues le contó a un curador de exposiciones que estaba además presentando una exposición en ese momento que se llamaba Ingravidez, la exposición. Todo eran objetos de arte muy ligeros, suspendidos, minimalistas. Esa era la línea de esa exposición. Y él vino, él se llama Rolando Carmona, y él cuenta después que estaba muy reticente o escéptico de eso de un ingeniero convertido en artista. Y cuando le prendí la mallita, yo lo llamo la mallita, aunque su nombre formal es malla electrocinética 1, pero le encendí la mallita y se quedó anonadado. Y al ratico me dijo, no, esto viene para la exposición. Y ya va, déjame decidir, le dije yo. Imagínate el morro, ¿no? Pero sí sentía que, bueno, tampoco voy a hacer lo que me digan que hay que hacer. Y bueno, sí, fuimos. La siguiente edición de esa exposición fue en una ciudad de provincia de Venezuela, a 4 horas de carretera. Embalé la obra como me pareció, la monté en mi coche y para allá me fui. Vino toda mi familia, hermanos, tíos, mi madre, mi hijo tenía 1 año. Y fue fantástico. Yo no sabía qué me iba a encontrar, si era una sala de provincia un poco básica, pues no. Una sala impecable, blanca, tenía una pared. Proyectamos, primera vez que iluminaba una obra en una sala de exposición, mi obra. Y claro, me venían muchos recuerdos de infancia de haber ayudado a mi abuela a montar sus exposiciones. Y era muy raro el sentimiento de, bueno, ahora me toca a mí. Muy bonito. Cruz Diez, Carlos Cruz Diez. Podríamos a Jan Tinguely, a Julio Leparc, fallecido recientemente y tristemente. Era un tipo genial. Y fue una referencia, Julio Leparc, de los artistas en vida que conocí, es uno de los que incursionó en la obra motorizada, como otros, ¿no? Duchamp, pero no me siento tan afín a Duchamp, me siento muy afín a Gianni Colombo, por ejemplo, bueno, lo descubrí en el 2005 en una exposición en Estrasburgo que se llamaba El Ojo Motor, o en francés L'Œil Moteur. Era una retrospectiva del arte cinético en el mundo, la historia del arte cinético en el mundo. Y ahí habían artistas increíbles que descubrí y conocí, y fue alucinante esa visita, muy importante. Bueno, yo podría
desarrollar la respuesta a esa pregunta, que es muy interesante, pero creo que puedo simplificar la respuesta diciéndote que estamos fuera de Venezuela. Aquí está una exposición de arte cinético y le dejo a los españoles entenderla. Y a los turistas que vengan, que no son españoles, ver si necesitan a Venezuela para entenderlo o no. Evidentemente, el venezolano tiene las válvulas sensoriales preparadas para el arte cinético y resuena. Tenemos arte cinético en las calles, en obras públicas, en edificios, en las fachadas de muchos edificios importantes, al borde de las autopistas. Hay una esfera de Soto que le llaman la esfera roja, que el que pasa por esa autopista cotidianamente lo ve todos los días. Hay un estacionamiento y se reúnen los jóvenes allí alrededor de la esfera de Soto. Es una esfera de, no sé, 15 metros de diámetro en exterior. Está muy presente. Entonces, ser venezolano y apreciar el arte cinético es un poquito trampa, porque alucinan. Y está el orgullo venezolano y todo eso. Cosa del nacionalismo con lo que no estoy de acuerdo, pero existe y es así, ¿no? Que si la arepa es nuestra o no es nuestra, que me importa, me como una arepa rica y ya está. Pero sí, ahí en la cultura del venezolano hay una preparación, sea del estrato social que sea del medio o sector que tú quieras clasificar, hay una conexión con el arte cinético. No hay que comprenderlo, hay que verlo, hay que vivirlo. Y si te produce una experiencia positiva, mejor. Una experiencia de contemplación que te haga mejorar. Con eso está logrado. Y después, esta exposición, Neuma, gracias a la participación y la inversión de atención y voluntad del museo, han agregado una dimensión conceptual a la obra en base a cosas que yo no me imaginaba que podían ser interesantes, en base a notas que yo he tomado, en base a cosas que he escrito y mis ideas y mi recorrido, pues aquí está. Pueden decodificar cosas a partir de esa presentación de mi poema o de todo el área de documentación que está en las vitrinas y tener una visión más allá. Pero ese es un más allá que no es necesario para percibir y disfrutar de la obra. Creo que no hay que entenderla. Y discúlpenme que enfatice en ello. Ahí en el área de las vitrinas, de documentación, tenemos expuesta una obra con el caparazón, sin caparazón, por así decirlo. Es una maqueta de obra en donde ves todo el mecanismo, ves los motores, ves los distintos componentes y hay además un video explicativo, una animación que explica un poco, es un poco densa, pero el que quiera se puede sentar pacientemente a interpretar lo que estoy diciendo allí y explico cómo es el proceso interno de la electricidad y del control por parte del ordenador de todo el sistema.
Entonces, los secretos detrás de la obra están develados allí. ¿Y cómo surge? Interesante, yo creo que estudiantes de ingeniería vengan, que a lo mejor no están habituados a venir a una exposición de arte, pero que les cuente un amigo qué tal y vengan, y aparte de que les parezca interesante y alucinen con lo que se explique allí, entonces lo conecten con lo que está pasando a nivel estético y tengamos un amante más del arte que no teníamos. Puede surgir otro Elías Crespin, ¿cómo surgió de aquel? Sería una maravilla. Es que de eso se trata, de inspirar a los otros. Sería una maravilla. Pero mi experiencia es que es muy difícil encontrar la combinación de el arrojado técnico que se arroja al desafío que sea, combinado con la sensibilidad del artista. A veces, eso es lo difícil de conseguir. Bueno, yo he pensado suicidarme lanzándome al Sena, por ejemplo, para terminar de manera impactante y gloriosa. Es un honor estar en el Louvre. Y la verdad es que es una fortuna que se hayan fijado en mi obra, los directivos del Louvre, me hayan invitado a exponer de manera permanente en el Louvre. Pero hay muchas otras cosas que seguir haciendo y viviendo. Y el Louvre, bueno, ahí está, y es una referencia que me ayuda mucho, por supuesto. Pero bueno, esta exposición es otra cosa. No, bueno, es en Segovia, en el Museo Esteban Vicente, no es el Louvre. Es un museo maravilloso. Vengan a visitarlo. Yo creo que hicimos un buen trabajo de presentación, de la curaduría maravillosa, la reflexión sensible sobre la obra. Es algo más allá de lo que tiene el Louvre. En el Louvre la obra está instalada como parte de la tradición que tiene el Louvre de invitar cada cierto tiempo, no hay una regla, artistas del momento a intervenir en los espacios del edificio del museo. Entonces mi obra es una intervención del espacio, no es una obra de la colección del Louvre. Es muy prestigioso estar ahí, es muy honorable estar ahí, es una fortuna de la vida, pero estas experiencias de intercambio cultural, artístico, con comunidades, hay que hacerlo. Por ejemplo, me interesa mucho que la comunidad del IE, del Instituto Escuela, que es un poco autocontenida y solo se mueven en su círculo, o principalmente, y no se integran a la vida de Segovia, y viceversa. El segoviano no se integra a la vida del estudiante extranjero. A lo mejor hay un punto de encuentro que puede ocurrir acá. Eso me interesa. Difundir que esta exposición está, invitarlos a los segovianos que a lo mejor no tienen el hábito de venir al museo, que se corra la voz y vengan y vivan esta experiencia. Yo creo que es bueno para mí, por supuesto. Además que el objetivo es que se viva esa experiencia contemplativa, pero creo que es bueno para el museo. Esto es una exposición novedosa para lo que se suele presentar. Entonces, que esa novedad ayude a la difusión de la labor del museo. Bueno, nos reunimos, una de mis patrocinantes o mecenas y yo nos reunimos con Ana Doldán, la directora del museo, y estuvimos conversando acerca de la posibilidad de exponer la exposición que estuvo en Madrid, en la Galería PCB 21, en la calle Fernando VI, que le gustó mucho a Ana Doldán
eso, bueno, el punto de arranque es ese interés de Ana en mi obra a raíz de verla en vivo en esa exposición. Vinimos a reunirnos acá en el museo, se planteó la posibilidad ella planteó si se podría hacer esa exposición, repetirla en el museo. Cuando yo vi los espacios del museo, dije, pero esa exposición se va a quedar pequeña. O sea, va a ser como, falta algo. Y entonces planteé, ¿por qué no hacemos una exposición más grande? Y hay la posibilidad, hay el tiempo, hay la ventana en la programación que nos permita hacer una exposición donde me apropio de más espacio. Y bueno, estudió un poco las posibilidades, me dijo que sí, podía hacer ahora. Y eso fue este año, en marzo. Y de marzo de este año a hoy montamos esta exposición. Pero el origen es ese interés que le suscita la exposición en TCB 21. Yo lo dije un poco en desorden, no sé si tú lo reordenas o qué, para que se vea coherente. Porque el verdadero origen es esa visita que hace Ana Doldán a esa exposición. El título se lo puso Ana, la directora artística del museo. Y me lo presentó. Me pareció maravilloso. Neuma es aire, es alma, es respiración. Y justamente a través del movimiento de elementos repetidos, mis obras parecen respirar. Y vuelan o están suspendidas en el aire. Parecieran tener alma. Ahí está el título. Felipe Pantone es un artista muy inquieto, auténtico, que está en una búsqueda permanente y fascinante. Vino una vez a mi estudio, me escribió y me pidió venir a visitar el estudio. Y yo, bueno, por supuesto, organizamos, lo recibí, después hemos estado en contacto. Y un día me dijo que le gustaría mucho tener una obra mía y a mí me gustaría mucho tener una de él. Ahora, ¿cuál? Etcétera. Y yo no tenía mucha disponibilidad en el momento y no sé si se le ocurrió a él o se me ocurrió a mí. Nos planteamos, ¿por qué no hacemos una obra juntos? Y buenísimo, ¿qué hacemos? Y fue maravilloso, maravilloso. No me sentí invadido, ni creo haberlo invadido a él en su espacio en ningún momento. Y a raíz de esa búsqueda conjunta, surgió el cubo Pantone, que está sobre la escalera, acá expuesto. Después nos invitaron a ambos y tuvo que ver esa colaboración. Nuestra galería común de México, que es RGR, de Ricardo González, nos invita a una exposición en diálogo. Y decidimos para esa exposición hacer una obra en edición. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, viendo otras obras que yo había hecho, planteamos hacer estos pequeños planos flexionantes en los que yo le doy la danza, así como el cubo, yo le doy el movimiento y la coreografía, y Felipe le da el color y los gradientes de color que él suele usar en sus obras. Y son dos dimensiones de una obra de arte, cinética, con movimiento, que se cruzan y que son independientes, que no nos competimos. Él decidió el color, yo decidí la danza, y están juntas en una confluencia que ocurre en la obra. Mira, si se fijan con cuidado, algunas obras las he dejado con la tecnología original con las que se produjeron
y son un poquito más ruidosas que otras. Ese solo ruido, que es un ruido bastante leve, pero es un ruidito, ya te cambia el nivel de contemplación silenciosa que puedes tener con la obra. El olvidarte de que hay un mecanismo y contemplarla con la mirada, vamos a decir, la mirada de la mente abierta. El ruido te saca un poco de ese estado. Y es allí donde el silencio es importante. Y Ana lo dice en uno de sus textos, que el neuma, que es la respiración, en el neuma es tan importante cuando respiramos la inspiración y la expiración como lo es el momento de pausa entre uno y otro. Ese momento de pausa entre que llegó a un punto, un movimiento, y va a seguir al siguiente, eso es un silencio. Y eso le da también un carácter contemplativo, especial, vivo a la obra. Fue un encuentro en 2014 de una tecnología que fue casi mágica, casi mágica. Es tecnología, una tecnología lo suficientemente desconocida, cuando ves su efecto, es magia. Y bueno, eso me pasó con esa tecnología que encontré. Fíjate, para conectar el ordenador con los motores, hace falta unos circuitos que reciben instrucciones digitales del ordenador y los convierten en niveles de voltaje y corriente para los motores, para que se muevan como se tienen que mover. Ese circuito intermedio se llama manejador, o en inglés driver, o piloto del motor. Yo había diseñado unas plaquetas electrónicas donde van varios de estos componentes pilotos para conectar varios motores. 8 pilotos por plaqueta permite conectar 8 motores con el ordenador. Entro en este detalle porque simplemente con la misma conexión, mismos cables, rediseñé la plaqueta de manera que se enchufan igualito el ordenador por un lado y los motores por el otro. Pero con estos nuevos chips pilotos, estas nuevas microchips pilotos, y dejaron de sonar los motores. Así. Yo decía, ya va. Y sí, se están moviendo, pero no los escuchaba. Era increíble, increíble. Y siempre me molestó un poco que sonaran tanto. Porque si las vas a tener aquí y las vas a contemplar, es mejor que no suenen. Aunque vengan los románticos curadores y los puristas a decir, no, que la obra original, hay que dejarla original. Si hace ruido, que me han influido un poco, que haga su ruido. Y por eso la malla electrocinética 1, si te fijas, hace un ruidito, suena. Pero bueno, ella es así. No le vamos a hacer cirugía estética. Algunos materiales, la incursión en el color, las técnicas de trabajo. Por ejemplo, placas de metal cortadas como elementos suspendidos. Eso es más nuevo que los elementos doblados y soldados a mano, como por ejemplo, como en el caso de tetralineados o de 16 cuboides o del tapiz electrocinético. Ahí te das cuenta que está
mucho más la mano en la fabricación. En cambio, en cromadinámica flexionante son tubos cortados y pintados. Bueno, en este, ¿qué más ibas a hacer con un tubo que cortarlo, no? Compras el tubo hecho. Pero en el caso de la circunconcéntrica, por ejemplo, el cuadriconcéntrico con el circunconcéntrico, el binomio, están cortados con láser. Entonces es muy distinto y hay una evolución en la técnica. Para poder hacer un elemento de ese tamaño a mano era más complicado. Y con esa técnica se pudo. Otra evolución importante en términos de color, esta es la primera obra, Tetralineados Orange, que hago con color. Y la incursioné en el color después de una visita al taller de Carlos Cruz Diez, que he debido mencionar también entre los primeros que son influyentes para mí. Y él fue un maestro del color y la esencia de su trabajo es el color. Y su investigación ronda alrededor del color. Y a mí, si te fijas en los trabajos previos a esto, todos son en metal crudo o elementos del color original del metal. No había trabajado el color, me parecía aventurado y difícil resolver bien algo en color y no tan necesario, además, porque mi cosa era el movimiento, es el movimiento. Y vi una de sus obras en taller, tenía varias obras de esta tipología, de esta serie que él llama transcromías. Entonces, él pone placas de color en plexiglas translúcido y hace que se sumen los colores y hace sus obras así. Y entonces dije, bueno, las transcromías son la señal de cómo yo puedo incursionar en el color. Y pasé del tetralineados al tetralineados orange. Y es un híbrido, con y sin color. Hay un esqueleto, ves el esqueleto de la obra y ves su cuerpo anaranjado al mismo tiempo. Y también es interesante cuando la ves longitudinalmente, la ves desde su eje longitudinal, hay una densidad de colores que se suma. Eso lo vi con esta obra y lo desarrollé después en varias de las obras que he hecho con color. ¿Y ahora en qué punto? Otro material, tal vez creo que es la más nueva, no he hecho una revisión concienzuda de las fechas, la voy a hacer ahora después de la entrevista. Pero la más reciente obra es la danza de las catenarias, que está en la planta primera, y le incorporé el uso de hilos de lana. No, las oscuras son un poco previas. Entonces son tubos con hilos de lana adosados a los extremos del tubo, que forman una curva por gravedad. Esa curva se llama curva catenaria. Y por eso lo llamo la danza de las catenarias. Entonces la primera, realmente es la segunda obra que hago con lana. Hice otra danza de las catenarias y esta. Y quiero incursionar en el uso de la lana. Hay algo interesante que adquiere la catenaria de mantenerse o de modificar esa curva dependiendo de la inclinación de los puntos de suspensión de la lana. Bueno, estoy trabajando con eso. Bueno, que sientan que entraron en una atmósfera o en un mundo de unos seres extraños, pacíficos, danzantes, y que son una metáfora de cómo deberíamos vivir en paz, que provoca calma y esperanza. Eso. ¿Que vengan con ojos de informático o con ojos de artista?
Cualquiera, cualquiera. El que venga con ojos de informática, que salga también con ojos de artista. Y el que venga con ojos de artista, bueno, lo que él quiera. Sí, Pero es un poco complicado salir sí, con ojos de informática. sí, pero conquistar a los informáticos, eso puede ser un buen meta objetivo.